4 meses, 122 días, más de 40.000 tips enviados al FBI y ni un solo hueso, ni un rastro de piel, ni una fibra de ropa confirmada. Pero el 9 de junio de 2026, los fiscales del condado de Pima, en Arizona, hicieron algo que ningún familiar de Nancy Guthrie esperaba escuchar tan pronto. Cambiaron la clasificación del caso. Ya no es una investigación de persona desaparecida. Ya no es solo un secuestro. Ahora, oficialmente, el caso de Nancy Guthrie es una investigación de homicidio. Y esa palabra, homicidio, cambia absolutamente todo. Para entender lo que eso significa, hay que retroceder al momento en que todo comenzó. Nancy Guthrie tiene 84 años. Vive sola en el vecindario de Catalina Foothills, a las afueras de Tucson, Arizona. La noche del 31 de enero de 2026, su yerno, Tommaso Sioni, la dejó en su casa después de una cena familiar. Esperó en el auto hasta que la puerta del garaje se cerró. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. A la mañana siguiente, Nancy no apareció para ver la transmisión en vivo de su servicio religioso dominical. Su amiga llamó a la familia. La familia fue a su casa. Fue a su casa. Encontraron sus medicinas, su teléfono, sus pertenencias, pero no encontraron a Nancy. A las 12 del mediodía llamaron al 911. Lo que los investigadores encontraron en las horas siguientes pintó un cuadro aterrador. Gotas de sangre en el porche de entrada, confirmadas como sangre de Nancy. La cámara del timbre Nest, desconectada a la 1:47 de la madrugada. Un hombre enmascarado y armado captado en esa misma cámara 25 minutos después. Una mochila negra Ozark Trail de 25 litros. Un arma en una funda frontal improvisada. Y después, silencio. Nancy simplemente desapareció de su propia casa en medio de la noche. Durante 4 meses, la investigación se clasificó como secuestro con posible demanda de rescate. Llegaron notas a medios de comunicación pidiendo millones en Bitcoin. El FBI las analizó. Algunas resultaron ser intentos de extorsión sin conexión al crimen real. Otras siguen bajo investigación como potencialmente legítimas. Un hombre de California llamado Derrick Calella fue arrestado y se declaró culpable de enviar mensajes falsos de rescate a la familia. Pero nada de eso trajo a Nancy de vuelta, y nada de eso identificó al hombre del porche. Entonces llegó el 9 de junio. Sin anuncios públicos dramáticos, sin conferencias de prensa con cámaras, los fiscales simplemente cambiaron la clasificación. Homicidio. Esa sola palabra significa que los investigadores han cruzado un umbral. Significa que la evidencia forense acumulada durante 4 meses les ha dado razones suficientes para creer que Nancy Guthrie no sobrevivió al secuestro. Significa que están construyendo un caso no solo para encontrar al sospechoso, sino para acusarlo de asesinato. Y aquí es donde la mayoría de la gente se detiene y hace la misma pregunta. La pregunta que millones de personas han buscado en Google durante décadas de casos criminales. Si no han encontrado el cuerpo de Nancy, ¿cómo pueden acusar a alguien de asesinato? La respuesta está en una doctrina legal que tiene más de 800 años de antigüedad y que ha producido más de 500 condenas en Estados Unidos. Se llama Corpus Delicti. Corpus Delicti es una frase en latín que significa el cuerpo del delito. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. No se refiere al cuerpo físico de la víctima. Se refiere al cuerpo de evidencia que demuestra que un crimen ocurrió. Un fiscal no necesita poner un cadáver sobre la mesa del tribunal. Lo que necesita es demostrar, más allá de una duda razonable, que un crimen fue cometido y que el acusado es responsable de ese crimen. El abogado defensor penal Michael T. Van der Ven explicó exactamente cómo funciona esto en el contexto del caso Guthrie. Los fiscales pueden probar esto de manera circunstancial.
dijo, porque los jueces dan instrucciones al jurado indicando que la evidencia circunstancial es tan fuerte o más fuerte que la evidencia directa. A través de la evidencia circunstancial, el fiscal puede probar el corpus delicti, y en el caso de Nancy, esa evidencia circunstancial es considerable. Tiene 84 años. Tiene un marcapasos. Necesita medicación diaria. Las probabilidades de que haya desaparecido voluntariamente son extremadamente bajas. El profesor Daniel K. Maxwell, ex oficial de policía y experto en investigación criminal, desglosó el proceso en 2 pasos fundamentales. Primero, demostrar que un homicidio ocurrió. Segundo, conectar a una persona específica con ese crimen. Los elementos esenciales que hay que probar, explicó, son que un crimen se ha cometido y que la persona arrestada es responsable del crimen. Esto también incluiría eliminar todas las causas no criminales. Hay una prima sobre cualquier evidencia física. Esos 2 pasos parecen simples, pero esconden una complejidad enorme. En el primer paso, los fiscales deben convencer a un jurado de que Nancy está muerta sin mostrarles un cuerpo. Para eso, necesitan construir una cadena de evidencia que elimine cualquier otra explicación razonable. La sangre en el porche, la cámara desconectada, el hombre armado, la ausencia de sus medicinas, que no puede sobrevivir sin ellas, la señal de su marcapasos que dejó de transmitir, el hecho de que una mujer de 84 años, con movilidad limitada, no pudo simplemente caminar hacia la noche y desaparecer. Cada pieza individual es circunstancial, pero juntas construyen un muro que sería extremadamente difícil para cualquier defensa derribar. El segundo paso es más complicado: conectar a una persona específica. Aquí es donde entra el ADN. La muestra de cabello encontrada en la casa de Nancy fue enviada a un laboratorio privado en Florida, luego transferida al laboratorio del FBI en Quantico. Es una muestra mixta, lo que significa que contiene material genético de más de una persona y necesita ser separada. El sheriff Chris Nanos ha dicho que podrían pasar 6 meses más antes de que los científicos aíslen lo que necesitan, pero 5 laboratorios en todo el país están trabajando en el caso simultáneamente. Y la tecnología de secuenciación de genoma completo, la misma que ayudó a resolver el caso del asesino en serie de Gilgo Beach, está siendo utilizada. Tad DiBiase es un exfiscal federal que ha pasado 20 años entrenando a policías y abogados en todo Estados Unidos sobre cómo llevar casos de homicidio sin cuerpo a juicio. Le dijo al periodista Brian Entin que cree que el caso Guthrie, en teoría, puede ser juzgado sin restos físicos. Siempre es mejor tener un cuerpo, sin duda, dijo DiBiase, porque incluso si encuentras restos, te dicen que esta persona dejó estos restos aquí. Pero DiBiase también expresó frustración con lo limitadas que parecen haber sido las búsquedas terrestres alrededor de la propiedad de Nancy. Cuando vayas a juicio, quieres poder decirle al jurado: aquí están todas las búsquedas que hicimos, y confirmamos que no hay manera de que ella se haya ido caminando sola. No hay manera de que haya escapado. No hay manera de que se haya quitado la vida. Pero no todos los expertos están de acuerdo en que el caso está listo. El abogado Joshua J. Schiffer fue más cauteloso. Que el cuerpo de la víctima esté desaparecido es un desafío, dijo, pero ciertamente no impide la persecución penal. La agencia fiscal todavía necesita satisfacer todos los factores del cargo, y eso, generalmente, se hace a través de evidencia circunstancial. Pero basándose en lo que se conoce públicamente, agregó, no parece que la desaparición de Nancy Guthrie sea adecuada para un procesamiento en este momento. Esa última frase es crucial. En este momento. Lo que significa que la evidencia sigue acumulándose, los laboratorios siguen trabajando y el reloj legal no se detiene. Ahora,
hay algo que casi nadie ha discutido públicamente y es lo que esta reclasificación le hace a la mente del secuestrador. Piénsalo desde su perspectiva. Durante 4 meses, este caso fue oficialmente un secuestro. Un secuestro federal conlleva penas severas, pero un homicidio es un animal completamente diferente. Si la evidencia de ADN eventualmente conecta a alguien con el crimen y los fiscales prueban que Nancy murió como resultado de sus acciones, esa persona enfrenta la posibilidad de cadena perpetua. En Arizona, un cargo de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes, como la edad de la víctima o la premeditación demostrada por las semanas de vigilancia previa, puede resultar en una sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Eso cambia el cálculo psicológico del sospechoso. Un secuestrador que cree que el caso seguirá sin resolverse puede mantener la calma. Un sospechoso de homicidio que sabe que 5 laboratorios están procesando su ADN simultáneamente tiene una presión completamente diferente. Esa presión produce errores, hace que la gente huya, hace que la gente cambie de comportamiento de maneras que sus conocidos notan, hace que confíen secretos a personas que eventualmente llaman al 1-800-CALL, FBI. La historia de las condenas sin cuerpo en Estados Unidos es más larga de lo que la mayoría piensa. En 2019, Patrick Swayze fue condenado por el asesinato de Kelsey Barrett en Colorado. Su cuerpo nunca fue encontrado. La condena se basó en evidencia circunstancial, el testimonio de su cómplice y rastros de sangre en el apartamento de la víctima. En 2020, Barry Morphew fue acusado del asesinato de su esposa Susan en Colorado, también sin cuerpo. Y en 2013, Pedro Hernández fue condenado en Nueva York por la muerte de Ethan Paz, un niño que desapareció en 1979. 34 años después, sin cuerpo, un jurado lo declaró culpable basándose en su propia confesión y evidencia circunstancial. El patrón es claro. Cuando los fiscales pueden construir una narrativa coherente de evidencia circunstancial, los jurados condenan. Y en el caso de Nancy Guthrie, esa narrativa se está construyendo pieza por pieza. La cámara del timbre, la sangre, el guante, la mochila de Walmart, la búsqueda digital que alguien hizo de la dirección de Nancy 8 meses antes del secuestro, la búsqueda del dinero de Savannah 6 semanas antes, el cabello encontrado dentro de la casa, la señal del marcapasos que simplemente dejó de existir. Cada una de esas piezas es un ladrillo, y los fiscales están construyendo un muro. No necesitan el cuerpo de Nancy para terminarlo, necesitan que el ADN les dé un nombre, y cuando ese nombre aparezca, la reclasificación del 9 de junio será la base legal sobre la cual se construya todo el caso, no un caso de secuestro, un caso de asesinato, sin cuerpo, sin perdón. Hay un aspecto de la reclasificación que pocos han analizado: el momento. Los fiscales no cambiaron la clasificación en febrero, cuando la sangre aún estaba fresca. No la cambiaron en marzo, cuando las búsquedas en el desierto no produjeron nada. No la cambiaron en abril, cuando el ADN fue transferido al laboratorio del FBI. La cambiaron el 9 de junio, 4 meses y 8 días después de la desaparición. Ese momento no fue accidental. Los fiscales que manejan casos de homicidio sin cuerpo saben que el tiempo es un factor legal. Cuanto más tiempo pasa sin que la víctima aparezca, sin que use su teléfono, sin que su marcapasos transmita señal, sin que retire dinero de su cuenta, sin que contacte a nadie, más fuerte se vuelve el argumento circunstancial de que ya no está con vida. 4 meses de silencio absoluto de una mujer de 84 años que necesita medicación diaria no es solo preocupante,
Es, legalmente hablando, evidencia. DiBiase ha señalado algo más que los fiscales necesitarán demostrar ante un jurado. Cuando vayas a juicio, dijo, quieres poder decirle al jurado que hicieron todas las búsquedas posibles y confirmaron que no hay manera de que ella se haya ido caminando sola, que no escapó, que no se quitó la vida. Eso significa que las búsquedas que se hicieron y las que no se hicieron serán parte central del juicio. Cada metro cuadrado de desierto que fue revisado, cada cámara de vecino que fue analizada, cada base de datos que fue consultada, todo eso será presentado para demostrar que los investigadores eliminaron todas las posibilidades excepto una. Nancy Guthrie lleva más de 5 meses desaparecida. Su hija Savannah ha dicho públicamente que llora cada mañana camino al estudio de televisión. La familia ofrece más de $1.200.000 de recompensa. Si sabes algo, cualquier cosa, sin importar lo pequeño que parezca, llama al 1-800-225-5324. También puedes enviar información a tips.fbi.gov. La llamada puede ser anónima. La recompensa está ahí. Y la ley no necesita el cuerpo de Nancy para darle justicia. Solo necesita la verdad.